Tenemos que salir de la Argentina del escrache para llegar a la Argentina de la justicia. Estamos en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, en la recorrida de campaña que nos lleva pueblo a pueblo, cuadra a cuadra, ciudad a ciudad, a reencontrarnos con cada uno de ellos, a reencontrarnos entre todos los bonaerenses para reconstruir a lo que ha sido destruido, nuestro orgullo, nuestra soberanía política y nuestra independencia económica. A mis espaldas, uno de los más hermosos monumentos a nuestros héroes de Malvinas, que sirve como faro permanente de la memoria de nuestro reclamo soberano y constitucional sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur. Este monumento debería ser conocido por todos y es apenas conocido por algunos. Y dentro de la política de desmalvinización salvaje, criminal, de estos vendepatria que han ocupado el gobierno de los argentinos como caballo de Troya, debemos tener conciencia plena de que cada centímetro de este hormigón debe ser en cada argentino una pieza tan sólida como este monumento, en no decaer, no entregarse, no caer en la anomia, frente a una circunstancia tan denostable, tan miserable y tan dolorosa, de estar gobernados por cipayos anglosajones al servicio de los intereses de un imperio que ha venido a saquear la nación argentina. Aquí nomás, a 100 metros, la entrada al puerto de Necochea. Y digo la entrada y no la salida, porque cuando entras al puerto de Necochea, ya no estás en la Argentina. Por este puerto, igual que por cada puerto de la provincia de Buenos Aires y de la nación argentina, se saquean los recursos naturales, las riquezas de esta querida y hermosa nación, de nuestra querida patria. Es un saqueo criminal. Solo faltan los trenes llegando hasta el puerto para salir rumbo a Inglaterra. Estamos en el peor de los momentos, los argentinos, y discutiendo una agenda que al menos no es la de la patria. Llega fin de año y el gobierno ha logrado desilusionar al pueblo argentino que esperaba que este diciembre fuera sin Macri. Todos quisimos e hicimos lo posible porque así fuera. En lo personal promoví el juicio político con el doctor Barcesat y chocamos con el Congreso de los traidores que le votaron el presupuesto y se negaron a tratar el juicio político. Las organizaciones sindicales que son nuestro orgullo, la resistencia de Hugo y Pablo Moyano, de Palazzo, de la CTA, han sido la última trinchera de lo que ellos llaman grieta y nosotros llamamos trinchera de resistencia. En ese mismo espacio que ellos llaman grieta y nosotros trinchera, definimos la guerra contra este enemigo colonial que ocupa la nación argentina. Bases americanas en Vaca Muerta y el acuífero del litoral. Presencia de sectores de inteligencia extranjeros y fuerzas armadas extranjeras sin autorización del Congreso. El hundimiento de la Ara San Juan, hundido, una pieza más en esta guerra sin terminar con el Reino Unido de Gran Bretaña. La desvergüenza absoluta de que Flybondi, la empresa de Franco Macri, porque Flybondi es una de esas low cost o de bajo costo, que son hijas de Macair, Macri Líneas Aéreas, a las cuales le fue concedido una ruta aérea a Malvinas, traidores hijos de remil puta. Y ya son 2 los vuelos que unen continente con la piratería Kelpers. La realidad es que estamos en el peor de los mundos. Los argentinos ya no debemos recuperar únicamente el territorio insular de Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur y cuidar nuestros intereses de la Antártida, donde hoy pisan el salvaje anglosajón nuestra base vicecomodoro Marambio. También debemos recuperar el continente. Y por eso es muy importante que no confundamos la agenda. La agenda es la defensa de la patria, la recuperación del Estado Nacional. El gobierno es enemigo, no adversario. Y estamos en una guerra no convencional. Una guerra que se sustenta con un pie en Comodoro Pi y el otro en Clarín, en La Nación.
en América, en los medios de comunicación que asociados a los tanques de guerra, llamados jueces y fiscales, dieron un golpe de Estado en la Argentina que se inició con legitimidad electoral, pero que desvirtuó, se transformó en esta dictadura que nos toca vivir hoy en la Argentina. Estamos bajo gobierno de ocupación. Y entonces uno piensa a veces, ¿por qué la sociedad argentina defiende intereses colectivos y habla de colectivos, de género, de minorías, pero no levanta las banderas del colectivo de la patria como conjunto colectivo del todo? Y entonces estamos frente a situaciones que confunden a la sociedad argentina. Porque cuando dejamos de identificar el enemigo y empezamos a discutir entre los argentinos bien nacidos, el enemigo empieza a planificar estrategias para perdurar. Estas son las invasiones inglesas más largas. Las últimas conocidas duraron 90 días. Estas ya llevan 3 años. La Argentina discute hoy una noticia durísima desde el punto de vista humano, que conmueve y moviliza. Pero el caso planteado desde un lugar doloroso, hablando de abuso, de violación, no puede alcanzar para ocultar la realidad argentina. Porque en la Argentina hay que detener todos los abusos y todas las violaciones. Y eso incluye la violación salvaje a la patria que está llevándose adelante minuto a minuto. Por supuesto que no hay sentencia judicial que repare el dolor individual. El dolor acompaña a la víctima el resto de su vida. La sentencia pone orden institucional, le da seguridad de Estado y le da reparación desde el punto de vista de la administración del servicio de justicia a la víctima. Pero también es cierto que en la Argentina del escrache el Estado está desapareciendo. Porque si el Estado no puede garantizar justicia, el escrache viene a buscar ese lugar que no le dan los tribunales. Y estaremos muy mal los argentinos, que fuimos capaces de juzgar a las juntas militares, a los genocidas del proceso de reorganización nacional, en un juicio histórico promovido por la CONADEP en tiempos de Alfonsín, que mostró que se podía hacer justicia aún en las peores condiciones sobre los crímenes más horrendos y salvajes de desaparición, tortura y muerte. Y los familiares de las víctimas fueron capaces de esperar 40 años para ver justicia, sin dejar de luchar, sin dejar un solo minuto la búsqueda de justicia, porque justicia, justicia perseguirás. Pero cuando la frustración ante la falta de justicia se transforma en escrache, nos transformamos en una sociedad caníbal. Porque debemos garantizar la independencia de la justicia, el juicio justo, y que la justicia sea rápida, porque la justicia lenta no es justicia. Pero debemos dar todas las garantías constitucionales a la víctima y al victimario. Porque si no lo hacemos, somos el Far West. Y hay que recordar que es muy peligroso utilizar instrumentos que después pueden ser utilizados en contra de cualquiera de nosotros. Hay que recordar el escrache de Aníbal Fernández desde las pantallas del multimedio Clarín diciéndole morsa, y acordarse que tiempo después los Lanata confesaban haber mentido a cambio de dinero para involucrarlo en ese escrache televisivo que le costó la gobernación de la provincia de Buenos Aires al peronismo, muchos días oscuros a Aníbal Fernández y todavía ninguna reparación. Lo que es bueno cuando la causa es justa puede ser un arma que haga mucho daño cuando está en manos equivocadas.
Por eso hay que ser muy prudente y caminar y transitar por encima de cualquier situación emocional personal el camino de la racionalidad en búsqueda del equilibrio de la justicia. Por supuesto que no es confiable estar en manos de una justicia amañada, hereditaria, que tiene como precepto básico negociar las sentencias, acomodar las pruebas y utilizar la justicia como herramienta de amenaza, como pistola en la cabeza a la sociedad argentina. Por eso, cuando es honesta la causa, es válido el instrumento, pero hay que tener mucho cuidado, porque pistola usan los buenos y los malos. Y la fuerza hoy nos tiene lejos de Malvinas, porque los asesinos y criminales y piratas ocupan nuestra tierra en base a la fuerza del ejercicio militar. O sea que a veces, cuando uno define el uso de la fuerza como método o el escrache como método, en manos acertadas la causa puede ser noble y justa, pero en manos desacertadas puede ser un verdadero desastre. Y el colectivo de la patria debe tener como objetivo justicia. Justicia pronta, justicia equilibrada, justicia ciega, juicio justo, legítima defensa, inocencia hasta que se demuestre lo contrario, culpable después de la sentencia, prisión después de la sentencia firme, o si no hay presos políticos, Milagro Salas, Amado Vudú, Debido, y miles de presos con preventiva que son anónimos e injustamente detenidos. Hay que ser cuidadoso, muy cuidadoso, con los instrumentos que se utilizan y se ponen a disposición y al alcance de aquellos que pueden mañana utilizarlos en otro sentido. Son días de fin de año y claro, en estos días de fin de año, esta noticia que ha conmovido a la sociedad argentina, y aprovecho para felicitar a Mauro Viale, porque como periodista, y yo fui durante mucho tiempo muy cercano a Mauro y lo considero un amigo, y ha cumplido con lo lógico que debe hacer un periodista, que es dar el derecho a réplica. Porque el periodista tiene la obligación de escuchar a las dos partes. Y eso no es tomar posición ni ser amigo del victimario. Es dar equilibrio de información que tal vez termine consolidando más aún el concepto de culpabilidad de quien habla. Pero era obligación de algún periodista hacer lo que hizo Mauro Viale. Poner el micrófono y escuchar la otra parte. Y hecho esto, debemos seguir con la realidad argentina. Necesitamos seguir con la realidad argentina. Millones de argentinos, 13 millones de argentinos, según la UCA, ha dado a conocer el índice de pobreza. 13 millones de argentinos son pobres. 13 millones de argentinos son pobres. Están bajo la línea de pobreza. Y no podemos permitir que los medios de comunicación monopolicen este fin de año con un solo caso de una sola víctima, de una sociedad llena de víctimas anónimas que necesitan que también atendamos su dolor. Porque ninguna víctima es más que otra. Ninguna víctima representa en sí misma un dolor más profundo que otra víctima. Y por eso estamos acá, representando el dolor de todos, con el respeto y la solidaridad por cada una de las víctimas. Y el desprecio a los victimarios, pero que tienen derecho a justicia y que deben ser condenados por la justicia. Porque la condena social no alcanza. Porque muchas veces, quienes manejan la tendencia social son multimedios monopólicos que te dicen que Cristina es una yegua o una chorra, o que te dicen que Debido está bien preso, o que te dicen que Perón es un nazi, o que te dicen que Evita era una puta.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la condena social, porque la condena social no siempre se orienta hacia el lado positivo de los argentinos bien nacidos, con criterio, información y educación, para entender de qué se trata. Y mañana podemos encontrar compañeros condenados por Clarín que convenzan a grandes sectores de la sociedad de culpabilidades que no existen. Tenemos que ser racionales en la administración del pedido de justicia. Debemos consolidar racionalmente el castigo que solo puede dictaminar un juez. Y tenemos que renovar absolutamente la justicia para que no necesitemos el mecanismo del escrache para compensar el dolor de una víctima. No alcanza con solidarizarse o acompañar a las víctimas. Tenemos que cambiar la justicia, el sistema judicial de los argentinos, para garantizarnos que el colectivo beneficiado sea la patria, porque no existe ningún colectivo inferior a la patria que se vaya a beneficiar si no rescatamos la nación argentina y hacemos de esta patria, con una profunda reforma de la Constitución Nacional que garantice un servicio de justicia ecuánime, objetivo, ciego ante todo, para poder dar la prestación del servicio de justicia con objetividad y criterio, que alcancemos la redención del dolor de ninguna víctima. Nunca va a alcanzar. Los padres de Cromañón, los padres de los accidentes de trabajo, de automóvil, los padres de los 44 héroes del Ara San Juan, Bloomberg. ¿Cuántos son las víctimas anónimas y conocidas que piden justicia? Justicia. Y esa demanda de justicia debe ser cubierta para todos, no para un colectivo mayor o menor en número, en capacidad mediática o en voluntad. Debemos luchar por el beneficio colectivo de la sociedad. Y ese beneficio colectivo de la sociedad habla de abusos a mujeres y a niños. Habla de abusos a hombres sin distinción de color, sexo o religión. Y habla de profundas violaciones a los derechos de todos los argentinos con un gobierno de ocupación que no se debe ver beneficiado por este tipo de situaciones para que los medios monopólicos se hagan eco de un dolor que no comparten ni sienten para tapar la realidad argentina. Bienvenido sea el ejemplo de lucha de aquellos que se animan y la solidaridad de todos los que los acompañamos. Pero ninguna víctima es más víctima que el resto. Y los niños que están muriendo de hambre hoy, bajo la lluvia, sin techo, sin piso, sin calefacción, sin comida para irse a dormir, o las madres que toman mate cocido para que el pan lo coman sus hijos, son menos víctimas que alguien que fue abusada. Todos son víctimas. Y todos los dolores son distintos y todos los dolores son entendibles y solo se reparan con justicia. Aquellas víctimas que tienen victimario con nombre y apellido pueden decir su nombre. Aquellos que mueren de hambre, desnutrición, enfermedades, solo pueden gritar el nombre de este gobierno. Y como es abstracto, y como la justicia ampara a estos delincuentes, a estos genocidas, invasores, vendepatrias, no tienen la suerte que tienen tal vez algunos colectivos de encontrar nombres y apellidos para poder irlos a buscar. Los medios no podemos equivocarnos. Tenemos una tarea mucho más amplia que reducirnos al dolor individual de una víctima. Estamos para cubrir la patria toda. Y el único colectivo es la patria. El resto de los sectores de pertenencia, que cada uno individualmente se siente identificado y tenga ganas de luchar y bregar y militar, deben ser conjugados en el interés colectivo de la patria. Y la búsqueda del equilibrio en todos los casos es que nos debemos la reforma judicial. Nos debemos la reforma para terminar con esta cultura judicial que tiene más que ver
con las colonias y con los reinados que con una república y una nación federal. Te invito a pensar y a reflexionar en estos últimos días del año que el gobierno nos ha ganado otra batalla, ha sobrevivido el 2018 y era tarea de todos los argentinos bien nacidos impedirlo. Este gobierno no tenía que llegar al final de este año. Teníamos que estar discutiendo la salida y todavía estamos discutiendo una elección que queda lejos de las necesidades de los más humildes y de los 13 millones de pobres que tiene la Argentina sobre 45 millones de habitantes. Es una bestialidad, un genocidio. Y nosotros no podemos prestar nuestras cámaras y micrófonos para una causa individual y única, porque debemos defender el colectivo, y el colectivo se llama justicia. No tiene un solo nombre, tiene el nombre de cada argentino víctima. Y tenemos que defender como solución, la solución política, de recuperar los instrumentos del gobierno y del poder, porque el gobierno lo recuperaremos a través de la elección, pero el poder es algo mucho más complejo de recuperar y necesita que los argentinos tengamos conciencia cívica y no nos dejemos distraer por circunstancias individuales o sectoriales si no están puestas en el escenario correcto de la búsqueda del conjunto social del beneficio colectivo de la patria. Y en este fin de año, con la noticia del dolor que fue comunicado hace apenas 72 horas, los argentinos debemos pedir justicia. La justicia para todos, que también le lleve alivio al dolor individual de quien se ha presentado como víctima ante esta sociedad y se ha dado a conocer y ha tenido la valentía de hablar. Pero esa víctima es igual que cualquier otra víctima. Y la solución para una víctima es igual para todas, justicia. Tenemos que salir de la Argentina del escrache para llegar a la Argentina de la justicia. La justicia reparadora, la justicia que lleva alivio, confianza, seguridad al pueblo argentino. Que haga temblar y atemorizar al victimario. Que haga temer al victimario de la justicia de la patria, de nuestra nación. Mientras haya ausencia de justicia, habrá escraches, habrá expresiones individuales, habrá esfuerzos de un colectivo. Pero eso es justamente la expresión del fracaso. Cuando no hay justicia, cuando la justicia no está presente, cuando no se hace una reforma profunda en función de los beneficios de los derechos colectivos, el de todos, no el de una parte, entonces es necesario gritar las verdades porque no existe el silencio de las sentencias, que son las que deberían llegar antes que los gritos de la acusación. Sociedad rara la Argentina, que se conmueve frente a hechos particulares, pero después ignora los hechos colectivos. Por supuesto que debemos militar los derechos humanos y no los derechos urbanos. Y tenemos que hacer que el derecho de todos llegue hasta el último rincón. Y el pedido de justicia desesperado de millones de argentinos avasallados en sus derechos laborales, en sus derechos individuales, hacen que no podamos confundirnos y creer que tenemos que entender que la prensa deba llenar el fin de año únicamente analizando un caso de trascendencia nacional, mediática, ocultando el resto de lo que sucede en la sociedad argentina. Hoy es el día en que se consolidó el dato económico de que en la Argentina hay 13 millones de pobres, de que millones de niños no tienen acceso a la comida, a la salud, a la dignidad, que muchos de ellos mueren por desnutrición, que muchos de ellos son abusados, violados, vejados por situaciones sociales indignantes. Y lo único que lo puede reparar es la justicia.
Por eso te convoco al pie de este monumento, que es el monumento a la dignidad del pueblo argentino, honrando a nuestros héroes que nos esperan en Puerto Argentino, donde la patria tiene en sus brazos a cada uno de nuestros soldados que dieron todo por nuestra patria y que no se merecen que nosotros seamos tan enanos, tan infantiles, de considerarnos un espacio individual del otro, creyendo que podemos tener soluciones parciales a un problema que es absolutamente de todos. Estamos bajo un gobierno de ocupación. La Argentina ha sido invadida en todos los aspectos y está siendo saqueada por cada puerto. Y mientras tanto, por supuesto, que no habrá justicia. Mientras el presidente de la Corte trabaje para Mañeto, mientras cada juez cuide sus privilegios, no pague impuestos, tenga un cargo vitalicio y alcance con la renuncia para alejarse de la condena penal por corrupción. Así no habrá justicia nunca y seguirá existiendo la impunidad y el dolor que seguirá llevando a los escraches ante la ausencia de justicia. Justicia, justicia perseguirás. Necesitamos que el dolor se transforme en lucha política y esa lucha política en soluciones. Y hay que recuperar el gobierno y el poder para que los tribunales sean el ámbito natural de cualquier reclamo, de cualquier ciudadano que sea víctima en cualquier circunstancia y no necesite de una cámara de televisión para ser entendido, comprendido, abrigado por la sociedad. La sociedad tiene los brazos que abrigan a las víctimas y se llama justicia. Esta seguro que no. Te convoco a resistir, insistir y persistir. Siempre estar del lado correcto hace bien, pero tenemos que medir las consecuencias del error que uno puede cometer beneficiando a que mañana el arma que empuñamos termine en la mano asesina del enemigo para que ejecute a alguno de los nuestros. Desde Necochea, desde este lugar donde sopla el viento que viene desde el sur, que trae los aires de malvineros, el recuerdo de nuestros héroes y la causa abierta de la recuperación de nuestra soberanía, que nos trae el recuerdo de la brisa del mar de nuestro Ara San Juan y nos compromete frente al puerto de Necochea a recuperar la patria para que los puertos sean la puerta de ingreso de los capitales de la exportación del trabajo argentino. Te convoco a que este fin de año sea un fin de año de conciencia, que no se tape con ninguna noticia que por más trascendente desde lo individual te pueda hacer olvidar lo colectivo. ¡Viva la patria!